Bueno, esta es una introducción a la cibercultura y a todos los estudios que han venido originándose a la par de la reflexión de lo que ha significado los cambios en las sociedades a partir de las tecnicidades que han surgido en los últimos 30 años particularmente. Para esto hay que partir de afirmaciones como las de Manuel Castells cuando se refiere a las transformaciones que ha traído consigo la tecnología, como esta, ¿no? Cuando la tecnología llega progresivamente a nuestras vidas, cambia nuestra cultura, nuestras culturas, y lo hará para siempre. Pensar en un escenario previo al uso de algún aparato tecnológico cotidiano es sinónimo de crisis, y eso sin duda nos hace pensar que algo se está transformando, pero sobre todo que se está transformando a la par o condicionado también ahora por una variable tecnológica muy alta, ¿no? Ese es el caso de muchas de estas aplicaciones, juegos, y donde incluso personas de la tercera edad han venido participando y sufriendo en muchos sentidos una serie de migraciones en sus prácticas culturales, en la manera de recorrer la ciudad, en la manera de agregar contenido digital a lo que le rodea, y ya no solamente mediado por nuestros sentidos más básicos. Entonces, hablar de cibercultura implica considerar el aparecimiento de unas nuevas ramas en las industrias culturales, que tecnológicamente ahora tienen una especie como de tentáculos, de raíces, que sin duda están aprovechando y están diciendo, bueno, ahora tenemos un acceso a la información incluso de la esfera privada de la gente de una manera mucho más certera, de una manera incluso mucho más fiable y sistematizada, y a partir de ello pues podemos generar contenidos más personalizados, podemos generar u optimizar modos de vender productos y servicios, pero en el lado del ciudadano también hay una gran oportunidad, y es que pese a tener digamos que todo este universo o estos satélites que podrían considerarse amenazas o distractores, también hay unos escenarios para producir conocimiento, que es un poco lo que le dice Morfeo en la película de Matrix de 1999 al personaje principal que se llama Neo, y le dice: usted tiene dos opciones, usted tiene la opción de encajar perfectamente en una industria sistematizada donde su energía va a encajar como una pilita, ¿no? Y esto va a permitir que los flujos de los poderes más hegemónicos sigan su curso, o tiene una alternativa, y es producir conocimiento con esa energía vital que usted tiene como ciudadano, y construir o producir eh, incluso algo que estaba fuera del alcance de su mundo tangible, ¿no? Y es que lo digital, y eso es un poco lo que plantea Morfeo, tiene unas posibilidades que potencian, que pueden complementar, que pueden exaltar y explorar sensorialmente algunos territorios que difícilmente podríamos hacer en nuestra cotidianidad, llamémosla así, offline. Entonces, en ese orden de ideas, pensar en lo cibercultural también implica reconocer que nosotros como sujetos somos una configuración de muchísimas codificaciones culturales que pueden venir de industrias externas, que pueden venir de la idea de la cultura más clásica, del arte incluso, pero también puede venir de las producciones más locales, ¿no? Desde un Jaime Garzón hasta la telenovela de turno, el reality que esté sucediendo, etcétera. Toda esa mezcla hace que cada sujeto ahora tenga una configuración incluso más peculiar que lo que podría tener una persona hace unas décadas atrás, donde no tenía una exposición mediática tan alta. Entonces podemos considerar que existen una serie de sedimentos culturales
donde casi cualquier sujeto puede ser poseedor de estos sedimentos que son herencias de alguna manera de valores, religiones, conocimientos heredados, de nociones de poder o nociones jerárquicas que nos sedimentan la manera como nos comportamos e incluso nos condicionan en muchos escenarios sociales. Sin embargo, ahora, aún más que en cualquier otro momento de la historia, estamos también en un momento de contingencias donde nosotros, además de esos sedimentos, sumamos muchas contingencias que vienen mediáticamente de todo lo que nosotros consumimos voluntaria, indirectamente, pero en cualquier caso son construcciones que vienen desde la ficción, desde la no ficción, desde los videojuegos, desde las redes sociales digitales, desde la recreación de historias biográficas, etcétera, 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 ¿no? Todo esto hace que cada uno de nosotros vayamos configurando, incluso creamos realidades, creamos verdades y las asumamos como tal, a partir incluso de la ficción, ¿no? Que esto abren debates muy interesantes sobre la educación en los medios y más aún en los medios digitales contemporáneos, que demanda una serie de capacidades y de blindajes muy altos para no dejarse llevar por la corriente y que no terminemos, como señala Morfeo, encajando simplemente en un sistema hegemónico. Entonces, este tema de la cultura resulta muy interesante porque si bien podríamos pensar que lo cultural es algo muy estudiado y de larga data, en realidad es un concepto relativamente joven, tal como lo concebimos actualmente, y es que en muchos momentos de las civilizaciones se consideraba que lo cultural tenía que ver, era más con el cuidado incluso de las cosechas, con el, digamos que con el acto de ser muy civilizado, ¿no? De cumplir con unas funciones muy puntuales, y se desconocían otras capacidades incluso de la individualidad, ¿no? Por eso cuando vamos viendo muchas de las líneas de estudios culturales como la inglesa o la francesa, cuando comienzan a hablar del desarrollo humano, etcétera, nos vamos dando cuenta que en muchos momentos ser civilizado era sinónimo de ser poseedor de cultura, ¿no? Y eso nos lleva también a pensar que habían sujetos o habían agrupaciones de personas que aparentemente no tenían cultura, ¿no? Qué peligroso esa afirmación, pero eso realmente sucedía en muchos momentos de la historia. Luego comenzaron, ¿no? A clasificarse en alta y baja cultura, cultura de élites, cultura de masas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo como con rótulos de alguna manera para jerarquizar una sobre otra, ¿no? Que son también procesos coloniales en los que inevitablemente hemos estado envueltos. Entonces, por eso este tema del ser civilizado y no, pues tiene en nuestro caso latinoamericano, pues muchos relacionamientos incluso con la manera como nos expresamos o como peyorativamente nos referimos a uno u otro con expresiones que curiosamente no deberían referirse a algo peyorativo como no sea guache o mucho indio, por el contrario, haría parte más bien de un ecosistema cultural muy local, muy propio de nosotros. Entonces, este proceso de desarrollo del concepto de lo cultural, ¿no? En muchos lugares se comenzó a sofisticar, como es el caso de Alemania o de Centro Europa, cuando se dieron cuenta que habían un montón de relatos, de tradiciones orales, de creencias, de mitologías, de leyendas que estaban por allí circulando y que hacía que mucha gente se cohesionara en sus territorios. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, los hermanos Grimm en Centro Europa, en Alemania, se dieran cuenta por allá en los 1400, 1500 y se den cuenta que recoger toda esa historia de todos esos relatos no era solamente recoger un montón como de historias por recogerlas, sino que también era una manera de darle bases un tanto más sólidas y al menos plasmarlas en alguna tecnología de comunicación o de información y decirle a la gente, mire, esto identitariamente es lo que nos une, ¿no? Y de alguna manera eso lo hicieron en muchos territorios, cada uno con
ritmos y maneras distintas, pero en cualquier caso entendiendo que lo civilizatorio no era necesariamente lo mismo que lo cultural, sino que más bien lo cultural podía ser escenarios donde las comunidades podían incluso expresar ciertas posibilidades de la creatividad, de la individualidad de la gente y no como una cosa estándar, ¿no? Y decir que una cosa era mejor que la otra simplemente. Entonces, el término de lo cultural nos hace pensar que lo cultural no es solamente lo bonito, ¿no? La fachada perfecta de la casa, sino que también dentro el armario que está desordenado, la baldosa que está rota, todos esos elementos que a veces no nos gusta mostrar cuando alguien llega de visita a nuestra casa, eso también hace parte de lo cultural y eso es un poco lo que dice este sociólogo Linton, ¿no? No son solamente las condiciones más elevadas o esperadas de esa sociedad lo que puede considerarse únicamente como lo cultural, ¿no? Pues lo que no nos gusta mostrar también hace parte, ¿no? Y eso es un poco la multidimensionalidad de los procesos culturales. Por ello, hablar de lo cultural también es hablar de escenarios de transmisión donde esos sedimentos se constituyen en herencias y en tradiciones sociales en últimas y donde también hay escenarios de aprendizaje, ¿no? Esas transmisiones a veces son tanto verticales y un poco inconscientes, también están permeados de procesos de aprendizaje donde no podríamos afirmar tajantemente que nosotros somos como somos por una construcción genética y porque yo nazco en Colombia ya voy a tener una serie de predisposiciones, sino más bien que hay unas variables también del territorio, de las creencias, de los relatos, de la construcción social de la realidad de ese entorno, que hace que yo aprenda sobre muchos escenarios, ¿no? De cómo debo comportarme, de cómo debo reaccionar frente a un escenario de crisis, frente a un escenario colectivo, individual, cooperativo, competitivo, etcétera. Entonces la cultura también tiene mucho de compartida, ¿no? En la medida que se transmite, que se aprende, también es necesario compartirla. Si no hay un circuito comunicativo, como un círculo, ¿no? Una realimentación de lo que yo comparto, difícilmente, ¿no? Difícilmente una cultura se va a formar, ¿no? Por eso hablar de lo cultural, si bien debe exaltar elementos únicos, ¿no? Personales de lo individual, pero también deben estar conectados, ¿no? Deben hacer una especie allí de red social, no solo la digital, sino una red social en general, donde yo pueda encontrar algún tipo de respuesta frente a alguna expresión, alguna manifestación propia, ¿no? Si no encuentro esa respuesta, pues muchos rasgos culturales tienden a desaparecer, tienden a transformarse, a mutar para de alguna manera adaptarse a las necesidades de esa red social. Entonces, esto nos hace pensar, ¿no? Y nos hace señalarnos frente a qué procesos como sujetos hemos sobrevenido en torno a la cibercultura, ¿no? Y preguntarnos, oiga, ¿la tecnología es un medio frío? ¿La tecnología tiene escenarios donde es como una mente allí con una inteligencia artificial autónoma de conciencia propia que nos mueve y nos empuja a compartir fotografías y ya está? ¿No? Y seguramente al hacernos esa pregunta y al confrontar cómo usamos las tecnologías en estos tiempos, pues nos vamos a dar cuenta que seguramente esto no es tan así, ¿no? Que los medios digitales tienen muchas temperaturas, ¿no? Justamente casos como los que han sucedido en la plataforma X, donde una cuenta oficial de Elmo, de este personaje de Plaza Sésamo, donde lanza un trino convencional allí de, oiga, soy Elmo, ¿cómo están todos? ¿No? Saludando, como una cosa muy cotidiana, un personaje de ficción, se vuelve, ¿no? La respuesta de muchos ciudadanos que
buscan algún tipo de conexión, ¿no? Desde lo emocional frente a lo que representa este personaje, ¿no? Y esta narrativa de Plaza Sésamo y comienzan a hacer catarsis, ¿no? Y comienzan a contar cómo se sienten, comienzan a intentar conversar con ese personaje de ficción al punto, ¿no? Al punto que este personaje de ficción se ve obligado, ¿no? El que lo ha administrado se ve obligado a dar un giro importante en las publicaciones de esos días y concentrarse en el bienestar emocional. Y comienzan muchos de los personajes a hablar de esto. Y esto es producto de las necesidades de los circuitos y de los diálogos que se fueron creando, y subrayo mucho esto, ¿no? A partir incluso de un personaje de ficción que emana de unas contingencias de unas industrias culturales pues de larga data, ¿no? No solamente acompañado de lo digital, sino que se han adaptado a lo digital, y eso nos permite en la actualidad conversar con Elmo, ¿no? Entonces, fíjense que esto de las temperaturas se vuelve muy, muy interesante, porque entonces nos hace pensar que hay que quitarse o hay que eh, quitar esa idea que la tecnología nos la han traído como alienígenas o unos seres por allá como superiores o algo por el estilo, sino que en lugar de pensar que Prometeo se ha robado el fuego de los dioses y nos lo ha traído, en realidad las tecnologías, al ser creadas por nosotros, ¿no? Están llenas de, de factores de lo cultural que reinterpretan, por supuesto, y repotencian muchos elementos de lo cultural y nos permiten imaginar incluso algunos elementos que en nuestro mundo offline no podríamos alcanzar. Entonces, seguirse preguntando esto, ¿no? ¿Es la tecnología un actor autónomo, separado de la sociedad y de la cultura, una entidad pasiva percutida por un agente exterior, ¿no? Aquí ya vamos teniendo pistas que seguramente lo tecnológico y entender lo cibercultural es pensar que no es algo separado de nuestra vida convencional, sino más bien entender que es algo que se ha fundido de una manera tal en las últimas décadas que hace que nosotros asumamos, ¿no? Y seamos como una especie de sujeto que va digamos que va absorbiendo una serie de prácticas que están mediadas cada vez más por estas tecnologías digitales, y que nos hace pensar que nuestras maneras de interactuar con el mundo ahora tiene que ver no solamente como sujetos, personas vivas y pensantes que interactuamos con otros, sino que también interactuamos con entidades materiales, orgánicas, naturales, los bosques, los ríos, etcétera, y también con lo artificial que hemos creado, las urbes particularmente. Todo esto atravesado por las ideas y representaciones, ¿no? Por una serie de valores que le vamos atribuyendo incluso a muchas de esas entidades materiales, sean orgánicas, naturales o artificiales, ¿no? Entonces, nosotros como sujetos, como seres humanos, no podemos separarnos de los entornos que nos rodean ni de todo lo que hemos venido como construyendo, atribuyendo con signos, con imágenes que nos permiten ver un logo y inmediatamente yo pienso en comida o en una cerveza, o inmediatamente pienso en un país, ¿no? Todo eso, ¿no? Es lo que le da sentido a nuestra vida y a nuestro mundo, ¿no? Y esto con lo digital, pues hace que de digamos que un giro en la tuerca mucho más potente y acelerado, si se quiere. Lo cibercultural, para Pierre Levy, un gran referente de este campo de origen tunecino, él dice, mire que esto de lo cibercultural es considerar un conjunto de técnicas donde están los aspectos materiales, ¿no? Pero también los intelectuales que se mueven allí, donde hay una serie de prácticas, una serie de actitudes que se van formando y unos modos de pensar, los valores que se desarrollan de una manera comunitaria, conjunta en el crecimiento del ciberespacio, entendiendo el ciberespacio como un escenario de posibles oportunidades democráticas, donde
si se hacen de manera cooperativa y no competitiva, se pueden alcanzar equilibrios donde las prácticas colectivas mediadas por las tecnologías puedan hacer una sofisticación de la manera como construimos mundo, de la manera como interactuamos y de la manera incluso seguramente de promover mejores condiciones de vida para diferentes colectivos, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, del Centro de Relevo aquí en Colombia, donde eh, un grupo interdisciplinar de personas crea, ¿no? Apoyado por política pública, por el gobierno nacional, etcétera, promueven el puente comunicante entre personas sordas, no oyentes, con las personas oyentes, ¿no? Y esto lo hacen a través de aplicativos web, pero particularmente una aplicación móvil donde yo podría hablar con una persona no oyente a través de la mediación de esta plataforma, ¿no? Y detrás de todo eso hay un proceso cibercultural. Detrás de todo lo que hace el centro de relevo hay una inteligencia colectiva, es decir, hay un ejercicio heterogéneo de muchas experticias, desde las comunidades sordas que participaron, desde el desarrollador de la aplicación, el desarrollador web, desde el equipo de comunicaciones y de quienes se pensaron los contenidos, hasta pues ya todos los que se pensaron el front, ¿no? Toda la imagen, las interfaces y demás, para hacer posible, ¿no? Y que un intérprete medie la comunicación de una llamada telefónica o de una videollamada entre una persona oyente y una persona sorda, ¿no? Eso ya de entrada nos lleva a pensar o a aterrizar a lo que se refiere Pierre Levy con la cibercultura tiene entonces que ver con pensar en cómo esa temperatura en los medios tecnológicos puede contribuir a procesos colectivos, a inteligencias que de alguna manera saquen el mejor provecho a esa tecnicidad material desde los modos de pensar, ¿no? Desde lo intelectual. No es solamente comunicarse más rápido, no es solamente ser más sofisticado o sorprender con una interfaz muy bonita, sino tener un gran constructo comunicativo detrás. Entonces, Christian Fuchs, otro recomendado en torno a los estudios críticos de la cibercultura, pues habla de este escenario como cualquier otra cultura, ¿no? Y es que es un sistema dialéctico, ¿no? Con la diferencia es que, por supuesto, al existir estructuras, no todas, que van en línea, que van a través de medios digitales, pues hace que estas dialécticas pues sean mucho más complejas, puedan darse procesos de sincronía y asincronía de manera más potente, ¿no? Yo puedo revitalizar hilos de la comunicación incluso 7 años después fácilmente abriendo mi Facebook y comentando una publicación de años atrás y puedo volver, ¿no? A revitalizarlo y generar o reconducir una conversación. Y esto nos lleva entonces a pensar que la cibercultura también tiene una gran condicionante de un desarrollo dinámico. Y esto quiere decir que es dinámico porque no solamente depende de la gente en su interacción cotidiana, sino también incluso de cómo esas interacciones también van condicionando las formas como todas las estructuras en línea se van modificando. Por eso Facebook del 2008 versus el Facebook contemporáneo pues son muy diferentes, ¿no? Y es porque la cibercultura también se va dinamizando y va tomando sus propias entidades, ¿no? Sus propios lenguajes y va a ser una interfaz que demanda un constante cambio como cualquier otra cultura, ¿no? Pero esto de lo técnico, de las tecnicidades, pues se vuelve una variable que hace esto mucho más interesante, ¿no? Si hay una función en Facebook que simplemente no se usa, la interactividad o quienes evalúan la interactividad de ciertos botones de una plataforma van a decir esto hay que quitarlo y hay que transformarlo si es que queremos que de verdad la gente lo use, ¿no? Entonces ya no es solamente
una práctica cultural, sino que también está condicionada con unos aspectos técnicos que de entrada hace esto muy llamativo, muy interesante, porque entonces nos lleva a pensar que lo cibercultural no debería llevarnos solamente, o sea, no nos debería sorprender solamente las técnicas, es decir, a veces como que unas gafas de realidad virtual nos pueden sorprender o de realidad aumentada nos pueden llamar mucho la atención, pero a veces perdemos el foco, ¿no?, del proceso social, ¿no? Por eso pensar en esos recubrimientos de las nuevas tecnologías es muy peligroso porque nos hacen perder el foco de lo que culturalmente está dándose de manera multiforme en los grupos humanos, ¿no? De allí la importante de la inteligencia colectiva sobre las técnicas. Eso es clave, porque la inteligencia colectiva en últimas es hablar de escenarios emancipatorios, participativos, abiertos en la medida de lo posible, no tanto en escenarios competitivos y de sobrepasar al otro, ¿no? Y eso de la inteligencia colectiva para Pierre Levy, por ejemplo, es hablar de este efecto fármaco, y es si el ejercicio de lo digital no se democratiza, ¿no?, se puede volver el veneno para las sociedades contemporáneas, porque no va a haber un escenario participativo real. Pero por el otro lado, ¿no?, como el mismo veneno de la serpiente se puede volver un antídoto, y es decir que en otros casos puede ser la cura para reducir muchas brechas sociales en algunos territorios. Y eso de entrada, ese factor de oportunidad resulta muy interesante de considerar. Entonces, lo cibercultural sin duda implica hablar de producción o de la potencialidad de producción de nuevas formas simbólicas, y lo que sucede normalmente con mayor frecuencia es una resignificación de las ya producidas en el mundo social y cultural en el que habitamos. Entonces, ¿qué significa esto, no? Y volviendo un poco a esta película de Matrix, que particularmente es un muy buen acercamiento al concepto de cibercultura. Hay un momento en el que el personaje se acerca a un niño, estando conectado en el mundo digital, en Matrix, y se encuentra un niño que está doblando cucharas allí por doquier. Tun, 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 tun. Él se sorprende, ¿no? Y le dice, oiga, ¿usted cómo hace esto, no? Porque en el mundo real esto es imposible, ¿no? Me sorprende que usted lo pueda hacer, ¿no? Entonces el niño le da una reflexión muy interesante, y es que básicamente le dice, si usted piensa en que en este escenario digital usted está doblando una cuchara, y no entiende que en realidad lo que usted puede doblar es su mente, pues no va a lograr nada, ¿no? Y esto se refiere con pensar que esa cuchara esa recreación de bits o de píxeles de una cuchara en un mundo digital no necesariamente tiene las mismas normas que tendría en el mundo real, ¿no? Primero porque no la puedo tocar, porque no está hecha de acero, no está hecha de plástico, sino es una recreación digital a través de alguna interfaz, ¿no? Y lo que el niño le trata de decir, usted lo que tiene es que doblar su mente, usted tiene que atribuirle nuevas significaciones a esa cuchara, y con eso podría usted comunicarse, crear su propio idioma, podría referirse, usar un emoji de una cuchara en un grupo para insultar a alguien, pero a la vez para darle un cumplido en otro grupo, ¿no? Y esa es la riqueza, ¿no?, de lo digital, y es que se rompen varias de las reglas convencionales, sobre todo de esos iconos, de esas imágenes que se requeran, y le dicen, aquí se pueden resignificar, aquí podemos hacer otras cosas con esto, y esto va a permitir que al doblar su mente usted va a tener una capacidad creativa incluso mayor. Entonces, pensar en lo cibercultural implica reconocer que las contingencias y los sedimentos, por ejemplo, son los memes, ¿no? Y es entender que cada vez nosotros, cuando consumimos con una facilidad y rapidez pasmosa los memes, estamos haciendo un proceso muy rápido, ¿no?, entre los sedimentos culturales y las contingencias,
y decimos, mire cómo de una manera muy simple, incluso muy rústica, al alcance casi que de cualquier ciudadano, se puede crear un meme, ¿no? Y se puede crear una unidad básica y muy viral de información para diferentes fines. Lo interesante también de estas unidades básicas, virales de información como los memes, es que también se han transgredido las lógicas de lo estético, ¿no? Y muchas veces ya no importa si el sticker o el emoji están perfectamente hechos, sino más bien que comunicativamente tengan potencia. Ahí es donde está el encanto, ¿no? Y lo que atrae muchas veces de estas producciones. Entonces, entender, ¿no? La cibercultura es entender que estamos en un sistema cultural propio de lo que denomina Manuel Castells como la sociedad red, donde convergen múltiples formas simbólicas, pero donde se requiere de un análisis mucho más completo y holístico, mucho más completo en el sentido de, oiga, vamos a comprender que nuestra realidad es una sola, más allá de que ahora pareciese haber una versión alterna que la versión digital. En realidad es una extensión, pero es comunicante, tiene muchos anclajes con el offline, ¿no? El online se alimenta de esa esencia offline de nuestras sociedades, de nuestros principios culturales para luego allí comenzar una explosión como un Big Bang, ¿no? Y eso ya de entrada nos da unas rutas casi impredecibles de hacia dónde puede ir un colectivo con muchos de estos insumos que pueden construir. Entonces, Pierre Levy habla de la cibercultura como, digamos que una serie de infraestructuras que la condicionan y la potencian y que hacen cada vez de ella un escenario mucho más decisivo para las interacciones y la construcción de procesos cooperativos en comunidad. Por ejemplo, la memoria, ¿no? Que son los soportes de grabación, las famosas nubes o las USB, ¿no? La capacidad de almacenamiento de muchísima información cada vez en espacios mucho más pequeños, ¿no? Y de igual manera la transmisión de toda esta información en la medida que se ha vuelto mucho más rápida, pues hace que los escenarios ciberculturales pues sean mucho más posibles y armónicos, y esto acompañado de una infraestructura número 3 que son las interfaces, ¿no? Y que es todo esto lo que le presentamos al sujeto, ¿no? Que le permiten interactuar de una manera mucho más intuitiva o no ante una información digitalizada que tiene mucho que ver con el mundo ordinario, ¿no? Verse con un portal de noticias, verse con enfrentarse a una página de cooperación internacional, de políticas públicas, etcétera, la que se les ocurra, o hasta la más trivial, pero enfrentarse a esa interfaz que está también muy condicionada no solamente por una fachada muy bonita, sino por dinámicas de memoria y de transmisión muy eficientes, ¿no? Para mejorar esa experiencia. Entonces, en ese orden de ideas, pues aparecen otras dos infraestructuras, quizás las más llamativas del último tiempo, y son los escenarios de realidad virtual, ¿no? Y es generar espacios aprovechando todas estas tecnicidades sofisticadas en el último tiempo, donde los mundos virtuales son posibles de recrear y de llevar sensorialmente a un usuario final. Y esto acompañado muchas veces de realidades aumentadas, que es lo que está sucediendo con muchas de estas gafas como las de Apple, que han causado mucho revuelo en su momento por la fascinación, ya no de solamente crear mundos virtuales, sino más bien de ver el mundo real a través de unas lentes que me permiten insertar información digital, ¿no? Y esto genera otra manera de recorrer el mundo, ¿no? El mundo offline complementado con información digital que podemos ver en tiempo real. Entonces, todas estas infraestructuras pues nos llevan un poco como a darnos cuenta que esto está más presente en la cotidianidad de lo que uno cree, ¿no? La aplicación de Google Translate que tiene
posibilidades de realidad aumentada, de si yo estuviese de viaje podría hacer traducción en tiempo real de un letrero por allí en ruso o en chino, etcétera, y esto me permitiría comunicarme con ese entorno real a través de una cámara digital, ¿no? Esto ya va dando cuentas de cómo se van relacionando los dos mundos y que cada vez es mucho más habitual de lo que creemos. Organismos como Amnistía Internacional en su momento han hecho experiencias como esta de Fear of the Sky, que básicamente lo que buscaba era crear escenarios de realidad virtual que me permitiese ver fotografías de 360, sonidos reales, como si estuviese haciendo reportería de guerra en el corazón de Siria durante muchos de los bombardeos más crudos que se dieron desde 2012 más o menos en adelante. En New York Times o varios medios digitales pues han comenzado a desplegar fórmulas, ¿no?, de realidad virtual, entendiendo que allí también hay un factor de oportunidad de comunicación distinta, o periodismo inmersivo en el sentido sensorial, para que la gente pueda acercarse a los contenidos que ofrece un periodista de una manera mucho más profunda, ¿no?, y sentirse parte de esa experiencia. Hay organismos sociales y movimientos activistas como eAnimal que han hecho ejercicios de construir videos 360 en mataderos de animales, donde nos ponen como en la piel, en una cámara subjetiva en primera persona de alguno de estos animales que está próximo a ser sacrificado, para generar una reflexión muy dura, digamos que muy fuerte, frente a qué tan conscientes somos frente a la carne que estamos comiendo, si nos hemos preguntado alguna vez de dónde proviene, y todo esto enmarcado, ¿no?, de una infraestructura muy desde lo ciber, ¿no?, pero que tiene mucho de lo narrativo. Y así podemos encontrar muchas otras experiencias, incluso desde el periodismo. Está, por ejemplo, de Meninas en Yogo, que es una experiencia de periodismo cómic, que aborda, ¿no?, desde la ilustración digital, formas de reflexionar sobre temas coyunturales como la explotación sexual esta es en una ciudad al norte de Brasil que se llama Fortaleza, en la provincia de Ceará. Y así, ¿no? La guerra por el agua, que es una experiencia peruana también, que dice, bueno, vamos a contar de una manera distinta las luchas sociales de colectivos en el Perú frente a una tensión frente al líquido vital. Y así, ¿no? Buscando los 43 de Ayotzinapa. Hay muchísimas experiencias relacionadas con los 43 normalistas que desaparecieron en México, y todas tienen una gran relación, no solamente de una alta calidad digital, sino de un alto contenido narrativo. Y pues esto era básicamente lo que les quería contar sobre lo cibercultural, que en últimas es un escenario de comprender que estamos en una transición y en una coyuntura donde tenemos una alternativa somnífera de seguir allí, como de una manera mucho más pasiva, que es la que seguramente en muchos momentos de la vida preferimos tener, o si en algunos momentos, cuando menos, queremos tomarnos otra píldora mucho más activa, mucho más creativa, decir, oiga, con todo esto que está acá, ¿qué hago?, ¿no? ¿Qué puedo construir? ¿Cómo puedo conectar con una comunidad, con un territorio, ante una necesidad inmediata de mi contexto? ¿Cómo puedo encontrar en lo cibercultural un escenario que potencie y que pueda facilitar los procesos de inteligencia colectiva?